Bien, hermanos, compartimos la palabra de Dios una vez más en el libro San Mateo, Evangelio San Mateo, capítulo 7, versículo 15. Cuando hablamos en esta línea de predicación que son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles, tiempos finales, continuamente el Señor nos advierte, como predicaba ayer, de no amar al mundo y las cosas que están en el mundo, de tener un amor sincero hacia Dios únicamente y hacia su palabra para poder realmente heredar esa vida eterna que el Señor nos compró con su sangre. Casualmente ayer finalizaba la palabra de Dios, que el mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero estamos en tiempo final en la cual tenemos que tener discernimiento de espíritu, conocimiento de la palabra de Dios y por sobre todas las cosas, como me reía el otro día cuando le hablaba a un hermano que hacíamos broma cuando venimos a trabajar acá en la iglesia, que tenemos que tener una personalidad firme. ¿Qué significa una personalidad firme? Digamos, una persona firme me refiero a que nadie ni nadie nos puede desviar de lo que hemos aprendido, de la forma que hemos aprendido y de lo que está escrito en la palabra de Dios. Cuando el Señor le habló a Israel, le dijo: este es el libro de la ley, mientras guardes este libro, pongas por obra las leyes que están escritas en el libro, y no te apartes de ellas, ni a diestra ni a siniestra, dice: yo haré prosperar tu camino. Cuando dice no te apartes ni a un costado ni al otro, significa que no hay oportunidad para el querer, como en estos últimos tiempos, personas que se desvían de la palabra de Dios e introducen cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Por eso cuando decimos amén, ese amén tiene que tener firmemente el conocimiento de la persona que dice amén a lo que está escrito en la palabra de Dios. Si hay algo que no está conforme a la palabra de Dios, no podemos decir amén, no podemos aceptarlo, no podemos compartirlo. Y aún dice la palabra de Dios: si alguien anunciare otro evangelio diferente al cual nosotros les hemos enseñado, decían los apóstoles, dice, se ha llamado anatema, y no le digas bienvenido, dice la palabra de Dios, porque aquel que le dice bienvenido se hace participante de su obra. ¿Y qué tiene que ver esto con la personalidad firme? Tiene mucho que ver, porque muchas veces por no querer confrontar o por no mantener una posición firme, muchas veces nos doblamos, nos desviamos un poquito con tal de agradar más a los hombres que a Dios y a su palabra. Pero Dios quiere, hermano, que nuestra congregación y aún todos aquellos que conocen al Señor y que aman al Señor de un verdaderamente, tenga esta personalidad realmente, de una personalidad firme, que no esté basado en la voluntad humana, no esté basado en la opinión personal de una persona o el pensamiento de una persona, sino que esté fundamentado en la palabra de Dios. Creo que en estos últimos tiempos, más que nunca, tenemos que mirar los frutos de las personas, los frutos de los cristianos, los comportamientos, no para quizás juzgarlo ni condenarlo, sino para darnos cuenta que en esa persona o en ese hermano hay algo que no es verdadero. Porque si realmente aceptamos todo mal comportamiento, toda mala actitud, todo mal fruto, prácticamente estamos aceptando las obras malas de esa persona. Y al contrario, dice la palabra de Dios que tenemos que reprender las obras de las tinieblas, en la cual muchas veces el enemigo quiere introducirse en la vida de muchos cristianos de tal manera que lo quiere desviar de esa nueva vida que Cristo derramó en nosotros cuando el Espíritu Santo vino en nuestro interior. Y hablando de este tema, hermano, yo quiero compartir lo que el Señor dijo, el Evangelio San Mateo, capítulo 7, versículo 15. Dice la palabra de Dios: guardaos
de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Porque por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceréis. Hermano, qué clara que es la palabra de Dios. Qué clara que es la palabra de Dios, y qué tristemente la iglesia del Señor en estos últimos tiempos ha sido tan engañada. Yo recuerdo, hermano, la palabra del Señor cuando Dios le habla a la iglesia de la Odisea, en la cual el Señor le dice: te aconsejo que compre colirio y unge tus ojos con colirio para que veas, porque estás ciego, le decía a esa iglesia. Lo peor que hay es no poder ver la realidad, porque el enemigo en estos últimos tiempos ha enceguecido la vista de muchos para no ver la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Vuelvo a recalcar que la realidad es una sola, la cual nos enseña la palabra del Señor. Y en esta realidad tremenda, en la cual el Señor confrontaba de tal manera que muchos lo aceptaban, otros lo rechazaban, otros lo juzgaban, otros abrazaban la palabra de Jesús de tal manera que se maravillaban de las palabras que él hablaba, y muchos decían: nunca hemos oído a un hombre hablar así, porque no lo podían comprender, pero se maravillaban de la doctrina de Jesús, porque realmente ellos no comprendían que esas palabras que Jesús hablaba eran realmente las palabras del Padre que moraba en su vida. Dice la Biblia que el Verbo fue hecho carne y la palabra de Dios habitó en Jesús y fue manifestada a nosotros. Y esa palabra traía bendición, esa palabra traía refrigerio, esa palabra que cuando Jesús decía: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, saciaba el alma de aquellas personas hambrientas y sedientas de Dios, y también falta de justicia que en aquellos tiempos había, porque aparentemente los religiosos de aquel entonces, los sacerdotes, los profetas que había en aquel entonces, los escribas, los fariseos, todos ellos tenían interpretación de la ley de Moisés, todos ellos conocían las escrituras, todos ellos tenían un amplio conocimiento de lo que Dios exigía, pero aún ese conocimiento que ellos tenían no podían producir alimento a ese pueblo que necesitaba palabra de Dios. Pero ¿sabe por qué no podían producir alimento al alma saciada? Porque si bien ellos tenían el conocimiento, no tenían el cumplimiento de esas palabras que ellos mismos enseñaban en sus propias vidas. Se acercaban mucho de aquellas personas y querían acusarlo a Jesús. Se acercaban mucho de aquellas personas, escribas, fariseos, sacerdotes, oficiales del templo, que estaban entre la multitud y que no eran sinceros y que no anhelaban y rechazaban la palabra de Jesús, porque la misma palabra que Jesús pronunciaba, así como traía vida a las almas necesitadas y sedientes de Dios, de tal manera que en una oportunidad Jesús dijo que tuvo compasión de toda esa gran multitud de gente que lo seguía, porque dice que tuvo compasión de ella porque era como ovejas que no tenían pastor, ovejas que no tenían un dirigente, ovejas que no tenían quien le diera un alimento verdadero de lo que realmente Dios quería entregar, y que tenían prácticamente
lobos rapaces. ¿Qué tenían en ese pueblo? Hombres que aparentaban vestiduras largas y resplandecientes y que tienen un cargo alto y religioso en las sinagogas, pero lamentablemente no podía saciar el alma de aquellas personas que necesitaban de Dios. Por eso cuando apareció Jesús, trajo bendición a muchas personas, pero también trajo mucha confrontación a muchas personas. Jesús mostró, dice, no hay nadie que tenga mayor amor que yo, porque yo por amor entrego mi propia vida. Pero el amor que manifestaba Jesús hacia aquellos que realmente necesitaban de Dios y que lo aceptaban, Él le decía, ¿por qué acaso, si ustedes son descendientes de Abraham, si ustedes, su padre es Abraham, ¿por qué no aceptan la palabra que yo le estoy predicando y la palabra que yo le estoy enseñando, si realmente Abraham y los profetas hablaron de mí? Pero ¿sabe por qué lo rechazaban? Lo rechazaban a Jesús porque sus obras eran malas. De la misma forma, pastores, evangelistas, ministros de la palabra de Dios, que hoy en estos últimos tiempos predican la palabra de Dios verdadera, sin contaminación, sin hipocresía, sin mentira, sin engaño. La palabra verdadera desde Génesis hasta el Apocalipsis, que tengan una concordancia firme, una palabra no adulterada, porque los falsos profetas antiguamente adulteraban diciendo Dios habló, Jehová habló, y Dios les exhortaba y le decía, el profeta que hablare de parte de Dios y diga Jehová habló y yo no he hablado, ese profeta será cortado. Por eso el único profeta que era verdadero en la antigüedad era el profeta Elías. Dice que en un momento, dice el profeta, todos han muerto tus verdaderos profetas, el único he quedado yo, y ahora Jezabel busca para matarme, de tal manera que dice la palabra de Dios que tuvo temor porque los 400 profetas de Baal era lo que corrompían, y aún los profetas que habían sido de parte de Jehová habían sido corrompidos de tal manera que comenzaron a hablar sus propias palabras. Por eso digo yo, ¿dónde están los profetas verdaderos en estos últimos tiempos? Los verdaderos van a ser perseguidos. Los predicadores que hablan la verdadera doctrina de Cristo van a ser perseguidos. Van a ser juzgados, van a ser condenados. Se les levantará falsos testimonios. ¿Por qué? Porque la palabra que ellos predican le molesta. La palabra que ellos administran confronta de la misma forma que confrontaba la palabra de Jesús antiguamente cuando Él predicó durante 3 años. Por eso en esta oportunidad, Él enseñando a la multitud, le dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de las personas que vienen bien vestidos, que tienen una muy buena apariencia y que hasta puede llegar a tener una muy buena predicación y una muy buena intelecto, dice la palabra de Dios, pero lamentablemente Dios, que es el único que conoce sus frutos y que muchas veces esos frutos están a la vista, dice la palabra de Dios que por dentro son lobos rapaces. Lobos rapaces que arrebatan las ovejas, lobos rapaces que lo único que le preocupa es la lana de la oveja, de tal manera que no reprenda el pecado, de tal manera que les predique y le dice, Jehová dijo esto, Jehová te va a prosperar, Jehová va a conceder la petición de tu corazón, Jehová te va a bendecir, pero muy pocas veces esos falsos profetas le profetizan y le dicen, Jehová dice que te aparte de tu mal camino, que cambie de comportamiento, que Dios quiere bendecirte. Esos profetas falsos muy pocas veces le dicen a estas personas realmente de que Dios ama al pecador, pero que aborrece el pecado. Hermano,
Jesús lo dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Imagínense una gran multitud, él enseñando, hablándole de la regla de oro, de la puerta estrecha, él hablándole del inmenso amor que él tenía, de tal manera que entregaba su propia vida. Pero él, hermano, hay veces que se confronta mucho con la palabra amor. Amor no significa no corregir. Amor no significa no confrontar con lo malo. Amor no significa no enseñar la verdadera doctrina de la palabra de Dios. Amor significa que porque te amo, te corrijo por la palabra de Dios, te exhorto por la palabra de Dios y muchas veces también te juzgo por la palabra de Dios a fin de que te sientas combustido por el error y te puedas arrepentir. Hoy se habla mucho de la palabra amor como una excusa para tapar el pecado, como una excusa para apaciguar y alivianar, como antiguamente en Israel se hacía. Los profetas tapaban la herida por arriba, pero no sacaban la pudrición que había en esa herida. No, esa herida no era sanada, simplemente se tapaba esa herida, dice antiguamente al pueblo de Israel, se tapaba por arriba, pero toda la pudrición de esa herida quedaba dentro de tal manera que al poco tiempo volvía a surgir. Pero bendito sea Dios que la palabra de Dios, esta misma palabra que muchas veces produce dolor y que produce herida en el corazón, esa herida la produce porque ese corazón o esa herida está infectada y Dios a través de su palabra quiere meter la espada de tal manera que pueda sacar todo lo nauseabundo, todo lo sucio, todo lo inmundo que puede llegar a ver en esa herida que causó el pecado, de tal manera que el mismo que pone su espada en la herida, no solamente que pone su espada, sino que te limpia esa herida, saca el pecado de esa herida, saca el pecado de ese corazón y luego coloca aceite fresco, que es la presencia del Espíritu Santo. Y esa herida es sanada, ese hombre deja de pecar, esa mujer deja de hacer lo que no corresponde y luego Dios mismo comienza a cicatrizar esa herida de tal manera que luego no queda ni siquiera recuerdo de lo que antes había. Así es Dios. Dios es amor y ese amor se refleja en que Dios va a sacar el pecado, te va a sanar, te va a hacer libre y te va a dar una nueva vida. Por eso dice la palabra de Dios, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron. Pero hablándole así de esta manera el Señor también, siendo sincero, transparente, sabía que a su alrededor había otras clases de personas. Sabía que en el pueblo de Israel había personas con muy buen intelecto. Por ejemplo, los escribas eran personas que escribían la ley. Por ejemplo, los fariseos, por ejemplo, los sumos sacerdotes, eran los que oficiaban las ofrendas dentro del templo. Eran los que tenían las túnicas, eran los que tenían realmente el conocimiento. Pero él se refería a estas clases de personas que eran responsables de enseñar al pueblo y hablar al pueblo de parte de Dios. Y sobre estas personas dice, tengan cuidado, guárdense, tengan cuidado, guárdense de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y sabe, cuando el Señor te dice que tengas cuidado, uno puede llegar a decir, ¿de qué forma me voy a cuidar? ¿De qué forma me voy a dar? Si predica lindo, si habla de Dios, si profetiza, ¿de qué forma me voy a dar cuenta, Señor, para no ser engañado en este último tiempo en la cual la apostasía se apoderó de la iglesia, parte de la iglesia se apoderó? ¿De qué forma voy a saber si está bien o está mal tal hermano para yo poder juzgarlo? Hay muchas personas que dicen, yo no puedo juzgar. Es verdad, nosotros no juzgamos a nadie, no podemos juzgar a nadie. Jesús mismo dijo, yo no he venido a juzgar a nadie, sino he venido a salvar al mundo. Pero Jesús le habló a la multitud y le dijo, yo no he venido a juzgar a nadie, pero la palabra
que yo le he entregado, la palabra que yo le he transmitido, es la que un día a ustedes lo van a juzgar o lo van a justificar. ¿De qué forma? Por el cumplimiento. Y acá Dios nos enseña, a través de la palabra de Jesús, de qué forma nos vamos a dar cuenta de tener tan inmenso cuidado. Dice la palabra de Dios, por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Dice la palabra, no puede el buen árbol dar malos frutos. Hermano, esto es claro. Hay que mirar el comportamiento. Hay personas que viven pidiendo perdón a Dios, pero luego vuelven a cometer lo mismo. Hay personas que hablan muy lindo de parte de Dios, pero muchos de ellos siguen fornicando, siguen adulterando, siguen engañando a sus esposas, siguen engañando a sus esposos, siguen teniendo una vida oculta de pecado. Pero a la larga, a la corta, Dios te va a sacar a luz, y cuando Dios saca a luz, los propios ojos de los hijos de Dios van a estar viendo el fruto malo de esa persona, que luego todo lo que pudo haber hablado realmente quedará por tierra. Por supuesto que el anhelo de Dios y el anhelo del corazón del Hijo de Dios es no ver malos frutos. El anhelo del Hijo de Dios y el anhelo del siervo de Dios, cualquiera fuera el siervo de Dios verdadero, es ver que realmente el fruto malo que antes había, realmente ese árbol fue curado. Ese árbol realmente fue injertado de tal manera que le colocaron fumigación y luego comenzó a dar fruto bueno. ¡Qué alegría ver el cambio y la transformación! ¡Qué alegría ver el cambio y la transformación de muchos que eran alcohólicos! Y que muchos que realmente hoy se han transformado de parte de Dios, y que ese fruto malo que lo esclavizaba hoy ya no lo tienen. ¡Qué alegría! Como dije el otro día, de aquel fornicario, adúltero, que engañó a su mujer, y hoy poder ver realmente que su vida ha cambiado, realmente ha cambiado. Ha cambiado de tal manera que hoy puede serle fiel a su esposa o puede serle fiel a su esposo. ¡Qué alegría cuando nuestros propios ojos lo pueden ver! Pero no, muchas veces lamentablemente pasan años y años y años y años, y el fruto malo se vuelve a repetir. Pero no se vuelve a repetir porque Dios no tenga poder, porque Dios tiene poder, porque la Biblia dice que aquel que se arrepiente hallará misericordia delante de Dios. Aquel que se arrepiente, no solamente Dios te perdona, te restaura, te liberta, para que nuevamente pueda ser libre y nunca más vuelva a cometer el error. El Señor no juzgó a la adúltera, al contrario, mientras todos la acusaban, Él la perdonó. Pero eso sí, el Señor le dijo, yo no tampoco te condeno, pero eso sí, vete y no peque más, para que no te venga otra cosa peor. ¿Qué le dijo el Señor? No sigas haciendo lo que hiciste. Por eso, hermano, el Señor hablaba y decía, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. De esto se habla mucho, hermano, mucho, y muchos son engañados, pero a la larga, a la corta, hay un periodo en el cual el fruto va a aparecer, y cuando el fruto aparezca, muchos van a ser defraudados, muchos del pueblo de Dios van a ser heridos, muchos van a no querer ver el fruto y van a querer seguir compartiendo con estas clases de personas que el apóstol Pablo le decía que son enemigos de la cruz. Nosotros hemos visto en estos últimos tiempos, dentro de la iglesia del Señor, muchísimos falsos profetas, falsos maestros, falsos, aleluya, hombres aparentemente de Dios, que lo único que hacen es predicar la palabra de Dios, y que han tomado la piedad de la palabra de Dios para ganancia deshonesta.
van, predican, recogen la ofrenda, van, no le sorta al alma que está en pecado, lo único que le preocupa de esa oveja es la lana, y cuanto más lana tenga, me refiero a cuanto más plata tenga, o cuanto más diezmo tenga, se adorna y no se le confronta, pero quiero decirle que Dios va a pedirle cuenta. Porque si Dios colocó el talento de predicar y enseñar, Dios colocó el talento para que seas un profeta verdadero de Dios, un apóstol verdadero de Dios, un pastor verdadero de Dios. Y cuando hablamos de verdadero, no estamos hablando de disfrazar el pecado con la palabra amor, sino estamos hablando de lo verdadero es confrontar el pecado de tal manera de que ese pecador o ese justo que se apartó de la justicia de Dios, como dice el libro de Ezequiel, realmente se arrepienta y cambie de actitud. Hermano, Jesús le dijo, todo árbol que no da buen fruto es cortado. Yo la verdad que a veces me causa dolor de personas que realmente aparentemente han cambiado, pero siguen mostrando su orgullo, siguen mostrando su soberbia. Ni siquiera vienen a pedir perdón por el daño que han causado, pero eso sí, se congregan lejos. Hay muchos hermanos que se congregan lejos, no quieren congregarse en el barrio. Claro que van a congregar en el barrio si sus frutos y su comportamiento está a la vista de todo. Al contrario, tenían que congregarse, hermano, para mostrar que hoy por hoy están dando fruto bueno. Pero lamentablemente muchos falsos profetas, muchos falsos hermanos siguen dando, aleluya, malos frutos en el lugar donde viven, y porque dan malos frutos donde vive, ni siquiera pueden predicarle al vecino y ni siquiera pueden colocar una alabanza en voz alta, con parlante, porque calculo yo que los vecinos se van a reír. Hermano, dice la palabra que tenemos que tener cuidado y guardar, protegernos de estas personas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La Biblia dice, malvado y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Únicamente Dios lo conoce. Únicamente. Y estoy de acuerdo que Dios da la última palabra. Pero también quiero decirte, para aquellos que dicen que Dios da la última palabra, que la misericordia tiene un límite y que Dios es amplio en amor y misericordia y brinda oportunidades. Pero llega un momento en que Dios dice basta. Para aquellos en la cual Dios todavía les brinda oportunidad, aprovechen esta oportunidad que Dios les dio y cambien de vida, cambien de actitud. Realmente la sangre de Cristo los limpie, pero eso sí, recordemos la palabra de Jesús, vete y no peque más para que no venga otra cosa peor. Porque si no, dice la palabra de Dios en el libro de Hebreo, que no tendrá por inocente aquel que pisoteare la sangre del pacto de nuestro Señor Jesucristo, sino que una sola cosa le espera, horrenda expectación y juicio. Hermano, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Yo confronto mucho con la palabra de Dios y confronto mucho con la falsedad de muchos, pero lo confronto no porque yo lo quiera juzgar, sino porque la misma palabra lo juzga por su comportamiento y por sus frutos que no están de acuerdo a la palabra de Dios. En otras palabras, hermano, yo lo insto a que usted tenga conocimiento de la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, confronte de buena manera, con respeto hacia algún hermano o hermana cuando vea que usted anda desordenadamente, háblele y dígale, hermanita, hermanito, me parece que estás equivocado porque la palabra de Dios dice tal cosa y tu comportamiento está mostrando otro. Se te van a enojar, te van a decir santulón, te van a decir que no tenés amor. No importa lo que te digan, lo importante es que vos estés de acuerdo a la palabra de Dios y que no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Hermano, esta es la palabra que te lleva para compartir. Los bendigo en el nombre del Señor y los saludo a todos con la paz de Cristo. Amén.